Bien, vamos a compartir la aplicación de la predicación del día domingo que se denominó Conozcamos y vivamos la palabra del Señor. Vamos a hacer un cambio en la dinámica. En este caso le pido a mis hermanos Sergio y Patricio que comiencen. Podríamos dividir el texto en dos, básicamente. Lo primero es cuando se encuentra la ley, la reacción de Josías. Esa es la primera parte. Si la comentamos así, comentemos la primera parte. Y luego, en una segunda parte que veremos después, las reformas que implementó Josías. Entonces vamos a ver lo primero, que sería entre los versículos de Segunda de Reyes, eh, capítulo 22 del 8 en adelante, un capítulo, prácticamente todo el capítulo, es lo que vamos a estar viendo ahora. Hasta que se lee la ley, por decirlo así. Redescubriendo la palabra de Dios se llama esta primera parte. Así que dejo a mi hermano Sergio y Patricio. Voy yo entonces. Vaya. Buenas noches, iglesia. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Y, estaba meditando en la predicación del domingo y, bueno, en la primera parte, ¿cierto? En esto que provocó en el corazón del rey Josías el haber encontrado la ley, el haber encontrado, el haber leído la ley, ¿cierto? El haberla escuchado, esto que provocó de rasgar sus vestidos, ¿cierto? Manifestando el remordimiento, el dolor por la desobediencia de su antepasado, de su padre, de su abuelo, porque dice el texto que él anduvo en los caminos del Señor, ¿cierto? Tempranamente. Y esto nos debe llevar a pensar, ¿cierto?, en lo que la palabra del Señor debiera provocar en nosotros, pero que muchas veces no provoca, ¿cierto? Lo que tiene que provocar en nuestro corazón, en nuestro interior, porque si analizamos el texto, la lectura de la ley provocó algo en el interior del corazón del rey, y desde ese interior se manifestó algo práctico, ¿cierto? Entonces, ellos solo habían encontrado, yo pensaba, una porción de la escritura, ¿cierto? Nosotros tenemos la revelación completa hoy en día, de principio a fin. Tenemos la historia completa de redención. Entonces, la tenemos a disposición, como le decía el pastor en la predicación, tenemos muchos recursos. Nosotros la escuchamos domingo tras domingo, la tenemos en nuestros hogares a disposición, tenemos maestros que el Señor ha levantado y los cuales nosotros también somos edificados. Tenemos, no sé, de diccionarios, comentarios para poder entenderla de mejor forma, para poder aplicarla de mejor forma a nuestra vida, pero muchas veces nosotros somos indiferentes a la palabra. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué la palabra no provoca en nosotros algo similar a lo que provocó en el rey? ¿Cierto? Porque a veces pareciera que escuchamos palabras domingo tras domingo y pareciera que no hay cambio en nuestro corazón. ¿Acaso la palabra que estos hermanos leyeron en ese entonces tenía más poder que lo que nosotros tenemos hoy? Claramente no, porque ellos leyeron la palabra del Señor, lo que nosotros tenemos hoy en nuestra Biblia. El problema no está en la palabra, no está en la ley del Señor, obviamente. El problema siempre ha estado en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra poca disposición, en la indiferencia muchas veces en la palabra del Señor, ¿cierto? En nuestras motivaciones incorrectas muchas veces cuando nos acercamos al Señor. Tenemos siempre la inclinación de buscar o de invertir nuestro tiempo o nuestra fuerza en cosas que no nos acercan al Señor, que nos apartan de la palabra. Yo pensaba, todos tenemos diferentes agendas, ¿cierto? Trabajo, familia, estudio, cosas que hacer, y a veces hay cansancio y todo, pero yo no puedo permitir que esas cosas me alejen de la palabra del Señor. Y si es así, yo debo hacer reformas, como hablaba el domingo, hacer cambios en mi vida, para yo poder acercarme más a la palabra del Señor. También la disposición del rey Josías, y creo que eso es importante también, debe ser un ejemplo para nosotros, la disposición. Él se acercó tempranamente al Señor, dice la palabra, hizo lo recto ante los ojos del Señor, no se aportó ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces se debe también ser nuestra forma de vivir. Pero todo comienza en nuestro interior. Desde ahí tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio interior, todo lo que pase después va a ser de corto aliento, va a ser un efecto efervescente que va a subir y después va a bajar. Tiene que empezar desde el corazón. Y eso tiene que ver con la disposición de cada uno de nosotros. Gracias. Amén. Buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga.
Sí, tal como aprendimos, ¿cierto? Del rey Josías, que se acercó muy tempranamente, ¿cierto? Y comenzó los caminos del Señor. De eso aprendemos que nunca es demasiado temprano para seguir al Señor o demasiado viejo, por así decirlo. El momento en el que el Señor te llamó a su reino, en el momento en el que Él te llamó, fue el momento ideal, fue el momento perfecto. Leo Eclesiastés 3:11 que dice, el Señor ha hecho todo apropiado a su tiempo. De esta forma entendemos de que nunca es demasiado pronto para seguir al Señor, ni tampoco tarde. He escuchado a varias personas a veces decir que le hubiera gustado haber conocido al Señor de más joven, así se hubieran evitado ciertos problemas, ciertas situaciones. De todas formas, el Señor lo hace todo a su tiempo, que es perfecto. También Josías, aprendemos de él que vivió una vida completamente comprometida y obediente a Dios. ¿A cuántos de nosotros pensaba en esto? Nos gustaría vivir de esta forma, ¿cierto? Siendo comprometidos, despertando cada día pensando en qué voy a aprender del Señor, en cuánto voy a orar, apartar un tiempo para Él, ser comprometido y ser obediente al Señor. También Josías lo que hizo fue responder adecuadamente a la palabra de Dios. Es algo que nosotros como cristianos debemos hacer. Debemos responder a la palabra de Dios, no quedarnos solamente con algún aprendizaje, con algo que queda de la prédica, con algún punto. Finalmente, Josías lo primero que hizo fue rasgar su vestidura, ¿cierto? Fue reconocer el pecado. Y en base a eso, aprendemos de esto, ¿cierto? Que debemos reconocer nuestro pecado y no solamente reconocerlo y arrepentirse, sino que también cambiarlo. Lo que hizo también Josías fue cambiar la forma de todo lo que se estaba haciendo. Y si uno piensa, bueno, en nuestras vidas, cuando nosotros pecamos o hay una situación que nos lleva a pecar, debemos evitarlo. No debemos tentarnos de más, por así decirlo, a saber en algo que vamos a fallar. Cada uno de nosotros sabe lo que somos débiles, entonces debemos apartarnos del pecado y también debemos apartarnos de alguna conducta que nos lleve a pecar. Así que aprendamos también de Josías, de que muy temprano comenzó, el Señor ha hecho todo perfecto a su tiempo, y aprendemos del rey, que fue un rey que quiso hacer las cosas bien ante el Señor y que nosotros también debemos hacerlo de esta forma, debemos acercarnos a su palabra, mientras mi hermano Sergio hablaba sobre la revelación que había sobre la palabra de Dios. Josías no recibió un comentario de alguien o una revelación, un sueño, sino que fue la escritura, simplemente lo que estaba escrito, y a eso se apegó y a eso fue fiel. Y eso es lo que nosotros debemos ser hoy en día, debemos ser fieles a la palabra, debemos seguir la palabra del Señor y aferrarnos a eso, que es lo que el Señor nos ha permitido tener hoy en día. Amén, amén. Em, bueno, como muy bien decían mis hermanos, este pasaje, ¿no? Esto es una narrativa de la Biblia. La narrativa son esos textos que nos están contando una historia. No es lo que usualmente tenemos como texto. Bueno, en los evangelios también hay narrativa, pero eso nos permite también poder ver estos ejemplos, ¿no? En el caso de Josías, su corazón, como muy bien decía Andrés, cómo se impacta, ¿no? Al recibir la palabra del Señor. Y como también lo decíamos el día domingo, a diferencia de ese contexto, ellos tenían solamente esa revelación del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Nosotros tenemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y la misma escritura da testimonio de su inspiración. La palabra griega ahí es theosneuptos, que significa exhalado por Dios o exhalado por parte de Dios. Y eso, ya al tener ese concepto, ¿no? Que la palabra ha sido exhalada, nos da cuenta de su inspiración, de lo que significa, de los alcances que tiene la escritura y por lo tanto cómo nosotros debiésemos recibirla. Aquí, a modo de aplicación, iglesia, muchas veces nosotros podemos relacionarnos de manera superficial con la escritura, pero lo que el Señor quiere al revelarse a través de la escritura es que lo hagamos de manera profunda, y solo cuando nos relacionamos de esta manera con la escritura, esta va a tener un efecto para nosotros de transformación. Em, yo pensaba que aquí hay dos aplicaciones
respecto del efecto de la escritura y tiene que ver con el arrepentimiento. Hay un arrepentimiento que es para salvación, que es cuando tú vienes a la fe en el Hijo de Dios. Tú llegas al Evangelio, oyes el Evangelio, eres convencido por el Espíritu Santo y te das cuenta que eres un pecador y que Jesucristo es el único que te puede salvar. Es el primer efecto en la vida de un cristiano de la palabra. Pero la palabra sigue teniendo sobre nosotros efectos de arrepentimiento y eso ya es un arrepentimiento para salvación, ¿sí? O sea, perdón, para santificación. Entonces, el arrepentimiento para salvación, pero después la palabra del Señor sigue teniendo un efecto profundo en nuestros corazones para santificación y es en ese proceso en el cual estamos la mayoría de nosotros y el Señor nos quiere conformar entonces a la imagen de su Hijo. Y aquí pensando en más aplicaciones, ¿no? Hablamos de las oportunidades que nosotros tenemos para exponernos a la palabra, eh, deben ser muy bien aprovechadas. En el caso nuestro, tenemos nuestra reunión dominical, donde se da un sermón, ¿no? Volvemos los días miércoles para tratar de enfatizar las partes prácticas de ese sermón. Y también tenemos los Zoom que estamos haciendo con los hombres, jueves por medio y en el caso de las mujeres también viernes por medio. Todas son esas eh, instancias que la iglesia tiene. También tenemos la escuela berea, que es una escuela grabada, pero sin embargo también representa eso, esa exposición que nosotros debemos buscar. Ahora, eso no es necesariamente todo. Tú puedes acceder a literatura, tú puedes ver incluso, hay buen material muchas veces en internet para exponerse a la escritura pero no solamente de un modo académico. Y eso yo creo que en estos tiempos hay que reenfatizarlo y volver a decir, no solamente para adquirir conocimiento, no solamente para despejar dudas teológicas o saber lo que está sucediendo en el mundo teológico, sino que lo más importante es que la palabra de Dios nos esté transformando. Eso es lo elemental. Yo puedo ser una enciclopedia bíblica, pero si en mí no se está gradualmente imprimiendo el carácter de Cristo, no vale absolutamente nada. No vale absolutamente nada. Y tenemos que cuidarnos entonces de ese intelectualismo y tenemos que tener un corazón que viva constantemente en reforma, ¿no? En este arrepentimiento que digo yo que es para santificación, donde constantemente, a través de la palabra, se nos confronta a cambiar. Aquí hubo una consulta, ¿no? De esta profetisa Hulda. Y aquí también tenemos una buena aplicación, porque como recordarán, lo que Hulda le dice, en el fondo, venía a confirmar lo que ya estaba escrito. Lo que Dios había dicho que iba a hacer con este pueblo idólatra, lo iba a hacer de todas formas, no había pie atrás. Y eso nos lleva a preguntarnos a nosotros, ¿cuántas veces nosotros eh, persistimos en obedecer la palabra del Señor a pesar de que esto no tiene resultados auspiciosos para nosotros? O dicho de otra forma, a pesar de que no nos beneficia obedecer al Señor en el plano de esta tierra, seguimos obedeciendo o más bien nos arrepentimos de obedecer. En el caso de Josías, él siguió adelante. No sé si usted puede recordar la última vez que actuó así. Espero que haya sido hace poco. Que sabía que obedecer al Señor le iba a representar tal vez un perjuicio en el escenario de esta tierra, pero usted lo hizo igual, porque usted amó al Señor o ama al Señor. Bueno, eso no debiese ser un evento aislado para nosotros, debiese ser nuestra norma, el actuar de esta manera. Em, Obedecer al Señor, aunque en el plano natural, en el plano terrenal, en el plano de lo económico, si usted quiere decir, o de lo social, me resulte un perjuicio, obedecer al Señor. Voy a perder dinero, pero voy a obedecer al Señor. Tal vez voy a perder un amigo, pero voy a obedecer al Señor. Y eso es súper importante que lo tengamos en consideración. Y así usted puede llevar eso a cientos de cosas. Tal vez voy a perder la posibilidad de tener un mejor trabajo, pero voy a obedecer al Señor. Quédese con el sueldo que tiene y quédese en las condiciones que está porque va a estar obedeciendo al Señor. Vale más que tener más dinero guardado, por decirlo así. Eso usted llévelo a su propia realidad y que, como les decía recién, no sea algo así como accidental, sino que siempre podamos estar agradando al Señor sin importar las consecuencias. Eso lo ilustra muy bien Josías en nuestro pasaje. Déjeme
Déjenme ver si ya llegamos al punto 2. No, bueno, aquí para terminar, el arrepentimiento genuino no es solo un momento, ¿sí? Ese momento, en el caso de Josías, fue el rasgar vestiduras, ¿no? Entonces, no es solo un momento, el arrepentimiento no es solo llorar, solo decir estoy arrepentido, me siento mal, Señor, por haberte fallado. El arrepentimiento genuino siempre emprende cambios drásticos, como nos va a mostrar Josías en las reformas que él emprende, que afectaron en su posición de rey a todos los que estaban con él. Así que esa es la parte práctica que yo quisiera también enfatizar, después de lo que habían dicho también mis hermanos. Vamos a la segunda parte, muchachos, que se denominó este punto número 2, aplicando la palabra de Dios. Segunda de Reyes del capítulo 23, prácticamente todo el capítulo. Así que, Andrés, Patricio. Sí, en esta segunda parte de la predicación, aplicando la palabra del Señor, ¿cierto? Pensando en que no es suficiente con tener buenas intenciones o con haber sido conmovido con la palabra del Señor o como decía usted en la predicación también, o con tener la teología correcta, sino que tiene que haber una manifestación práctica, una respuesta a lo que la palabra del Señor me está diciendo. A lo mejor Josías podría haberse quedado en haber sido conmovido por la palabra, en haber rasgado vestiduras y si hubiera quedado ahí hubiera sido como, oh, qué bonito lo que hizo, ¿cierto? Me vienen a la mente esas personas que quizás después de escuchar la palabra lloran en una iglesia y se arrodillan, y levantan sus manos y lloran mucho, se emocionan, pero después no hay ningún cambio. Y no es así, pues nosotros tenemos que aplicar la palabra del Señor, la palabra tiene que traer cambio a nuestra vida. Entonces me llamó la atención en esta historia que lo primero que hace el rey después de reunir al pueblo, ¿cierto? Es hacer pacto con el Señor. Él hace pacto con el Señor. Y creo que eso es lo primero que debemos hacer nosotros para cambiar, para reformar nuestra vida y poder vivir para la gloria del Señor. Es ir al lugar correcto, ir al Señor. Y en oración reconocer, eso es lo primero, ir al lugar correcto, hacer pacto con el Señor, reconocer, arrepentirme de mis pecados, reconocer mi debilidad, reconocer que he fallado, que le he dado vuelta a la espalda, reconocer mis pecados, y eso tiene que ser lo primero, ¿cierto? Y comprometerme con el Señor a andar en sus caminos. Después el rey lo que hace es eliminar todo lo que tiene que ver con la idolatría, todo lo que ofendía al Señor, todo lo que robara el lugar de Dios, y creo que podemos aprender de eso también nosotros, eh, porque todos nosotros tenemos cosas que eliminar, que sacar de nuestra vida, ¿cierto? Si bien Dios comenzó una obra de santificación en nuestras vidas, en el momento que Él nos alcanzó, y la va a llevar a cabo, ¿cierto? Pero no sin nuestra responsabilidad, ¿cierto? De ir santificándonos día a día, de ir buscándole día a día y de ir esforzándonos, ¿cierto? También es necesario dejar cosas que le quitan la gloria al Señor. eh, y para eso necesitamos hacer reformas, ¿cierto? Pensando, no sé, ya llevándolo como más a la práctica y a modo de aplicación, pensaba en, no sé, un joven que quiera agradar al Señor, que quiera eh, vivir por la gloria del Señor y que comience a orar, que comience a leer la Escritura, que comience a estudiar, pero sin embargo tiene amistades que son de mala influencia, son una influencia negativa, o se quizá tiene una relación sentimental con una persona que no es creyente, toda esa buena intención de querer buscar al Señor, toda esa fuerza, se va a ver opacada, no lo va a poder lograr. ¿Por qué? Porque tiene la intención correcta, pero no quiere eliminar lo que le está robando la gloria del Señor, como la idolatría, digamos, ¿cierto? Lo que eliminó Josías. Entonces, a todos nosotros nos pasa, todos nosotros tenemos cosas que dejar, aún hasta el más maduro de nosotros tiene cosas que reformar, y creo que por ahí tiene que empezar, tenemos que empezar reconociéndonos delante del Señor que tenemos que cambiar. ¿Tenemos que cambiar para qué? Para poder cambiar. Porque si pensamos que no tenemos nada que reformar en nuestra vida, vamos a seguir como siempre, ¿cierto? Todos tenemos algo que cambiar, algo que dejar, pero lo primero, como decía al principio, es reconocer delante de Dios nuestra necesidad, nuestra debilidad, nuestro pecado, y después tomar la decisión de cambiar. Y con la ayuda del Señor en su gracia, Dios nos va a ayudar a hacer reformas en nuestra vida para que día a día nos acerquemos más a la imagen de Cristo, que día a día podamos vivir más para su gloria. Pero tenemos que dejar lo que le roba la gloria al Señor y enfocarnos en lo que realmente es importante, que es vivir para Él.
Amén. Ya en nuestro segundo punto, ¿cierto? Josías se había dado cuenta de que en el pueblo estaba pasando por una situación muy compleja espiritualmente, ¿cierto? Pero él no se quedó sentado, no pensó, bueno, que alguien más lo solucione, sino que él tomó medidas, él hizo algo que no era agradable para los demás, él comenzó con un cambio y pensaba, bueno, ¿cómo lo podemos aplicar esto en nuestra vida? Es que no debemos pensar, bueno, que alguien más lo haga, que alguien más sirva al Señor, o el próximo año comienzo a leer un libro, el próximo año comienzo a hacer esto, la próxima semana comienzo a orar, o no, el servicio cuando se anuncia de que se necesita gente, no, que lo hagan los más jóvenes. No, debemos hacerlo nosotros. El Señor también nos llama a servir y que también debemos, como dice esto, hacer reformas en nuestra vida, hacer cambios en cada uno de nosotros a fin de glorificar al Señor. Aprendamos también de este rey y no nos quedemos solamente con lo que se nos enseña los domingos o en la semana quizás escuchando algún podcast, sino que debemos aprender a reflejar todo lo que aprendemos de la palabra del Señor en nuestro trabajo, debemos reflejar la palabra del Señor en quienes están en la universidad, en el colegio o en el lugar que sea donde estés, debemos reflejar cómo vivimos de acuerdo a nuestra fe. No debemos simplemente ser como aquellos oidores, ¿cierto?, que se olvidan de la palabra del Señor, sino que tenemos que cumplir la palabra del Señor, tenemos que llevar a cabalidad las cosas que Él hace por nosotros y ser testigos, ¿cierto? Ser testigos de lo que el Señor hace con nosotros. Hecho nos habla mucho de eso, de que debemos ser testigos de Él. Y una forma de ser testigo del Señor es, bueno, teniendo un buen testimonio y obedeciendo la palabra del Señor, no quedando solamente con algo que oímos, algo que aprendimos, sino que actuar. Si hoy se nos está enseñando de las cosas que hacía el rey Josías, bueno, también reformemos nuestra vida, hagamos un cambio, veamos qué está mal en nuestra vida, en qué podemos servir más al Señor. No sé si no estoy orando, hacer un plan de oración, no estoy leyendo, hacer un plan de lectura. Si nos cuesta, bueno, busquemos a algún hermano que nos ayude también y ser una red de apoyo también como iglesia, ¿cierto? Y aprender de esto, de reformar nuestra vida y de cambiar, no quedándonos solamente con algo teórico, sino que con algo práctico en nuestras vidas. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, el capítulo 23, Josías aplica esta reforma. Quisiera leer una parte del verso 3 cuando él dice, después el rey se puso en pie, había juntado a los líderes, había juntado al pueblo, decía, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y el verso 3 dice, después el rey se puso de pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor, como muy bien recalcaba el Andrés allí. Tenemos que hacer el compromiso con el Señor, de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Yo les decía aquí, ¿no? El afectado directo acá, el impactado por la palabra del Señor fue Josías, eso está claro. Pero eh, él llevó esta reforma en la posición que Dios le había puesto a afectar a todo el que estaba a su alcance. Por eso él convocó el liderazgo, convocó al pueblo, porque estaba atendiendo la responsabilidad que Dios le había dado. Y bueno, aquí tenemos también nosotros una responsabilidad, ya sea como padres, como padres, madres, como jefes de hogar, como esposos, como esposas, como jefe de un grupo responsable de un hogar, de precisamente afectar con el Evangelio a quienes están a cargo nuestro. Entonces, eh, tenemos que también tener eso en consideración. Y esta frase, ¿no? Que es en el fondo, yo lo decía o lo describí como una declaración de intención, pero que no se quedó allí, sino que llevó a hacer la práctica Josías, que tenía que ver con una reforma agresiva en contra de la idolatría. Así también debe despertar en nosotros un deseo de agradar al Señor, de serle fiel y de también pedirle, ¿no?
que Él nos muestre si es que no tenemos claridad, que yo creo que todos tenemos mediana claridad de cuáles son las áreas de nuestra vida, de nuestro carácter, que aún nos falta, ¿no? Tal vez somos mal genios, tal vez somos arrebatados, eh, tal vez a lo mejor nos cuesta, a lo mejor al revés, ¿no? A lo mejor somos demasiado pasivos, eh, a lo mejor tenemos problemas cuando nos relacionamos con las otras personas, no sé, cada uno de nosotros tiene algún área de su vida, a lo mejor somos personas egoístas, no sé. ¿Tú sabes cuál es el área de tu vida que aún no está sometida al señorío de Cristo? Bueno, podríamos graficarlo o verlo como esa idolatría que debe salir, ¿no? Y la palabra hoy día nos está invitando a que así se haga. Todas esas áreas que no están sujetas al Señor, que por cierto en cada uno de nosotros deben ser varias, eh, tenemos que identificarlas, rasgar vestidura metafóricamente hablando, ¿no? Estar arrepentido y tener esta declaración de intención de serle fiel al Señor en todo. Entonces, Señor, me cuesta esto, pero yo lo reconozco, reconozco que es un pecado en mí. Te pido, Señor, que me ayudes a sacarlo de mi conducta. Reforma mi corazón, Señor, para poder hacerlo. Y ciertamente Dios va a oír nuestra oración. Decíamos el día domingo, ¿no? Que pueblo más terco este del pueblo de Israel, Judá en particular en nuestro texto. Pero también nosotros muchas veces tenemos nuestros propios ídolos. Quiero repetir esta idea porque me resulta muy gráfica. La voluntad de Dios para cualquier cristiano tiene como meta final la gloria de Cristo y como tránsito la voluntad de Dios revelada en su palabra. Si nosotros estamos persiguiendo cualquier otra meta o transitando de la forma en que nosotros entendemos debemos transitar, pero esto no está confirmado en la palabra del Señor, tenemos una actitud idólatra como muestra, como nos ejemplifica Judá, ¿no? Así también nosotros. Entonces tenemos que tener esto en consideración. Cuando desplazamos a Dios del lugar de prioridad suprema que Él tiene, porque Él es para nosotros, asumo que los que estamos acá hemos sido alcanzados por la gracia del Señor, por lo tanto Dios tiene un lugar, hermanos, y debe tener de autoridad suprema, perdón, de prioridad suprema en nuestro corazón. Él debe ser el primero. Pero cuando nosotros desplazamos a Dios de ese lugar de prioridad suprema, en el momento que lo empezamos a hacer, van a empezar a levantarse los ídolos desde nuestro corazón. Y ojo que los ídolos no son necesariamente cosas así 100% malas, 100% nocivas. He visto en el camino como muchas personas estando en el Evangelio, por así decirlo, entran en esta dinámica de desplazar a Dios, pero con cosas buenas como la familia. Entonces quieren fortalecer su familia, pero empiezan a cambiar a la familia, ¿no? Por el lugar de Dios, entendiendo lo importante que es la familia. Otros ponen su trabajo, entonces empiezan a invertirse en el trabajo y entonces empiezan también a desplazar a Dios, las cosas materiales, en fin, hay un sinnúmero de ídolos que nosotros naturalmente podemos levantar y cuando nosotros levantamos ídolos, hermanos, tenemos que entenderlo así. eh, Dios ya ha dejado de ser Dios en cierta medida. Ya no le estamos rindiendo el culto que Él merece, que es ese culto racional, ese culto voluntario por lo que Él ha hecho por nosotros, sino que estamos más bien rendidos a nuestros propios ídolos. ¿Qué hizo Josías? En el texto él barrió la idolatría. El hombre fue conmovido por la revelación que recibió y valientemente sacó todo lo que tenía que sacar. Ahí veíamos desde el verso 4 en adelante, hizo una tarea que el texto la resume, pero imagínese todo lo que eso involucró. Él lo hizo sin problema. Am, y eso es también lo que nosotros debiésemos hacer con los ídolos que muchas veces se levantan en nuestro corazón. Recordamos este pasaje, ¿no? Que yo pienso que es la base positiva. ¿Cuál es el mandamiento positivo? Bueno, el mandamiento positivo es amar a Dios. Mateo 22, 35 al 38. ¿Y qué va a resultar de ese amar a Dios? Bueno, que los ídolos van a ser barridos, pero esto es lo que tenemos que hacer.
En el fondo, si amamos a Dios de esta manera, no va a haber lugar para los ídolos. Dice el texto, uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si nosotros amamos al Señor de esta manera, hermanos, créame que vamos a tener los ídolos de nuestro corazón a raya. Vamos a tenerlos a raya. No van a poder entronizar en nuestro corazón, porque Dios va a ser el primero. Van a querer, por nuestra propia naturaleza pecaminosa, van a querer levantarse los ídolos, pero no van a llegar a entronizarse en nuestro corazón, porque tenemos esta intención de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y es lo que nosotros debiésemos tener como meta. Y a modo de aplicación, les repito una pregunta que también hacía el domingo. ¿Cuántas reformas tengo que hacer yo, Eduardo, para, para vivir de esta manera, para amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza? ¿Cuáles son las reformas? ¿Cuáles son los ídolos que tengo que barrer en mi propio corazón para que eso se cumpla? Hágase usted también esta pregunta y expóngala delante del Señor y viva con esa intención. Viva con esa intención, pídale al Señor que transforme su corazón y podamos entonces inclinar nuestra voluntad en dicha dirección. La segunda reforma de Josías tiene relación con la celebración de la Pascua. Como leíamos, una celebración muy especial, muy distintiva en el Antiguo Testamento. Y, y bueno, como manera práctica, ¿no? Entendiendo que esa Pascua era una figura de Cristo, como yo les explicaba el día domingo, ¿no? Es una figura de Cristo. Cristo es nuestra Pascua final y perfecta. Él es quien perdona de una vez y para siempre todos nuestros pecados y nos pone a cuenta con el Señor, nos libra también de la muerte eterna. Pero ya mirando el texto desde el punto de vista más práctico, ¿no? El pueblo, también ahí en Crónicas está mucho más extenso, se reunió para servir, para participar de esta Pascua. En Crónica dice que llevaron miles de animales, cada representante de la familia se movieron y se realizó esta celebración de la manera en que había sido revelada en la Escritura como nunca antes. Entonces, debiésemos también nosotros, como parte del nuevo pacto del Señor, tener esta misma disposición para poder servir al Señor. Y como ustedes sabrán, servir al Señor involucra ciertamente servir también a los demás. Am, permítame ver. Y bueno, para finalizar, en ese servicio que es multifacético, ¿no? No solo servimos en la iglesia, hay múltiples formas de poder servir al Señor. Hace un par de semanas un hermano me planteaba una idea de él juntarse con otros hermanos a visitar hermanos. Yo le dije, hermano, me parece bien, háganlo, háganlo. Obviamente también en el contexto de nuestra iglesia tenemos buenas posibilidades de servir al Señor. eh, con, con este cambio que vamos a hacer en la oración, se van a necesitar más manos para poder implementar todo lo necesario y tener todo listo para empezar para empezar la reunión de oración primero y luego la oración, el servicio general. Y siempre vamos a estar necesitando manos, aunque si el Señor el día de mañana nos proveyese un lugar, vamos a seguir siempre necesitando manos en lo que dice relación con el servicio y demás. Pero obviamente el servicio no es solamente eso, sino que debe extenderse. Y servimos al Señor cuando nos preocupamos de otros hermanos, cuando llamamos a otros hermanos, cuando visitamos a otros hermanos, cuando incluso suplimos sus necesidades. Tenemos ya por más de un año, gracias al Señor, la canasta familiar, que es algo congregacional. Participamos todos y así es un gesto también de amor hacia nuestros hermanos, es un servicio. Por eso es que es tan importante, iglesia, y no debe ser subestimado lo que la iglesia hace en favor de hermanos que lo están necesitando y Dios mediante lo vamos a seguir haciendo, lo podemos mejorar. Y bueno, así también hay hermanos que sin necesidad de a veces de que alguien lo vea o lo reconozca, están sirviendo a otros. Porque también cuando servimos a otros, fuera del contexto de la iglesia local, fuera de la hora que participamos los días domingos,
No necesitamos anunciarlo, hermano. Necesitamos decir, yo hice esto, yo me junté con esta persona. No, hermano, por el contrario. Nuestro servicio al Señor fuera del alcance de la iglesia local, que es donde nos vemos todos, debe ser privado, debe ser para el Señor. Y si vamos a animar, a exhortar a una persona, nos vamos a juntar con alguien, hagámoslo para el Señor, pero no para recibir nosotros gratificación o lo está haciendo. No, eso da lo mismo. Lo importante es que sirvamos al Señor y nos sirvamos los unos a los otros. Finalmente, ¿no? Eh, este gran reformador que fue Josías, en el texto dice, ¿no? Que nunca hubo un rey como él. Y yo les decía hacia el final, a modo de conclusión, que nosotros, por gracia, tenemos un mejor reformador que Josías, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad encarnada, ¿sí? Josías recibió la verdad, fue impactado por la verdad, pero en el caso de Jesucristo, Él es la verdad encarnada y por medio de su Espíritu también nos da a nosotros el poder para obedecer su palabra. Ya no es una imposición externa, como en el caso de Josías, cuando él, podríamos decir, que obliga al pueblo, ¿no? a obedecer por su posición de rey, sino que el Señor Jesucristo hace algo en nuestro corazón. El Señor nos da vida a través de su Espíritu y esa vida debe manifestarse. Y bueno, no es automático, no sucede automáticamente, ¿no? Y ahí está la necesidad de la palabra del Señor, porque esos cambios que Dios nos pide, ¿no? Están escritos en su palabra, y en la medida que nosotros más nos expongamos a su palabra, más vamos a avanzar en santificación y en dejar hábitos o costumbres pecaminosas del pasado. La segunda gran diferencia es que, a pesar de estas grandes reformas del rey Josías, él no pudo librar al pueblo de la ira de Dios, de la justa ira de Dios. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, él en la cruz aplacó la ira del Señor de una vez y para siempre. Tenemos entonces la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo y, y tenemos la revelación completa, el plan completo redentor del Señor Jesucristo a nuestro favor. Tenemos de su Espíritu. Por lo tanto, iglesia, no es una imposibilidad, no es imposible andar de manera agradable delante del Señor y progresar en santidad. No es imposible. Tenemos todo lo necesario. Dios nos lo ha dado. Em, pero usted no espere que suceda así como algo mágico, que se provoque en tu interior, como una especie de sensación. No, no. Ya está todo lo necesario. Tenemos la redención, tenemos la palabra del Señor, tenemos a su Espíritu. Hoy día nosotros tenemos que movernos en la dirección que Dios nos declara en su palabra, tenemos que andar en sus caminos, tenemos que pasar, y yo no digo que no hemos pasado, yo creo que sí, que el Señor ha obrado con nosotros, pero no tenemos que caer, como yo decía antes, o como decía el domingo, se me pasó esta parte acá, en el conformismo espiritual. No debemos caer en el conformismo espiritual, sino que debemos entender que hemos avanzado, que el Señor ha hecho obras de gracia en nosotros, pero no debemos estacionarnos, no debemos estancarnos, debemos seguir progresando, porque recuerden ustedes que el Señor ha prometido, Filipenses 1:6, completar su obra hasta el final, pero eso no es aparte, como decía Andrés antes, no es aparte de nosotros involucrarnos también. Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Es nuestra responsabilidad, ¿no? Es nuestra responsabilidad el hacernos muchas veces, en ciertas áreas de nuestra vida, tardos para oír. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos naturalmente? ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace usted? Generalmente señalamos a otro, pero acá el texto, el autor de Hebreo está diciéndole a quienes leen, ustedes se han hecho tardos para oír. Los está responsabilizando, así como también nos responsabiliza esta noche a nosotros. Es nuestra responsabilidad el hacernos tardos para oír. Es nuestra falta de orden, es nuestra falta de prioridad. Entonces eso nos condena, ¿no? O no, no sé si nos condena, pero da da el escenario para que nosotros no podamos progresar más como hijos del Señor.
Entonces tenemos que salir de ese status quo, ¿no? De esa posición cómoda y avanzar con todo lo que Dios nos ha provisto en Jesucristo. Amén, que eso es maravilloso. Bien, iglesia, vamos a orar para dar gracias por esta enseñanza. Padre, te doy gracias por darnos la oportunidad de volver sobre tu palabra. Hemos sido expuestos, Señor, el día domingo a este hermoso pasaje y hoy día también a través de la participación de Andrés, Señor, de Patricio. También hemos podido reparar en ciertas cosas que consideramos importantes. Ayúdanos, Señor. No podemos desconocer lo que tú has hecho de manera colectiva con nuestra iglesia local. Tú has obrado de manera extraordinaria con nosotros. No desconocemos tu gracia, tu favor, pero esta noche más bien queremos poner el énfasis en nosotros, en nuestra responsabilidad al respecto y lo que tu palabra debe generar en nosotros como respuesta. Es decir, queremos ser más responsables delante de ti, Señor. Queremos aplicar tu palabra, te pedimos que nos ayudes. Si aún no hay claridad en cuáles son las reformas que hay que aplicar de manera individual, ayúdanos a poder discernirlas, muéstranoslas, Señor, para entonces poder hacer como hizo Josías, rasgar vestiduras, Señor, y tener esa declaración de intención de guardar tus mandamientos con toda nuestra alma, con nuestro corazón, y luego con la guía de tu palabra, poder, Señor, ir sacando todo aquello que no es grato delante de ti, Señor. Y también tener un gesto o una actitud más que un gesto de adoración, como hicieron en Judá al celebrar la Pascua, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.